¿Alguna vez has sentido que discutir con ciertas personas es como pelear contra algo más grande que ellas? En Efesios 6:12 la Biblia nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Esto nos revela que no siempre estamos enfrentándonos solo a palabras o actitudes, sino a influencias espirituales que buscan desviarnos del propósito de Dios. Hoy exploraremos por qué es esencial reconocer estas batallas, cuándo es mejor dejar de discutir y cómo enfocarnos en la paz y la sabiduría que provienen de Dios. Si alguna vez te has sentido agotado por estas confrontaciones, este video es para ti. Descubrirás herramientas espirituales para enfrentar con firmeza y fe, sin perder la paz. ¿Estás listo para entender el verdadero campo de batalla? Puede que esas confrontaciones no sean simples desacuerdos humanos. La Biblia nos enseña en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Esto significa que no todo lo que enfrentamos tiene una raíz física. Muchas veces, detrás de esas palabras y actitudes, se ocultan influencias espirituales que buscan desviarnos del camino de la fe. Entender esto no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos equipa para enfrentar estas situaciones con sabiduría y discernimiento espiritual. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios nos advierte sobre los ataques sutiles del enemigo. En el jardín del Edén, Satanás no llegó con amenazas directas, sino con palabras engañosas dirigidas a Eva. Génesis 3:1 nos dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Su táctica no fue otra que usar el diálogo para sembrar duda en el corazón humano. Esto no es diferente de lo que enfrentamos hoy. Cuando participamos en discusiones que parecen no tener fin, es probable que estemos siendo llevados a una trampa diseñada para robarnos la paz, el enfoque y la claridad espiritual. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has encontrado repitiendo argumentos en tu mente, imaginando lo que podrías haber dicho o cómo podrías haber ganado esa discusión? Es un ciclo que consume tiempo y energía, y muchas veces el verdadero objetivo del enemigo no es el resultado de la discusión, sino tu distracción y desgaste espiritual. Jesús mismo enfrentó esto en su ministerio. Los fariseos y los maestros de la ley a menudo intentaban atraparlo con preguntas y argumentos diseñados no para aprender, sino para desacreditarlo. Sin embargo, Jesús nunca permitió que estas discusiones lo desviarían de su misión. En una ocasión, cuando intentaron tentarlo preguntándole si era lícito pagar impuestos al César, su respuesta fue sabia y llena de propósito. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. En lugar de caer en la provocación, Jesús transformó el momento en una enseñanza profunda. Este ejemplo nos muestra que no estamos llamados a entrar en cada batalla verbal que se nos presente. Hay discusiones que, aunque parezcan importantes, son simplemente herramientas del enemigo para desviarnos. Esto no significa que debamos ignorar todo conflicto. Hay momentos en los que estamos llamados a defender la verdad, pero incluso en esos momentos debemos hacerlo desde un lugar de paz, no de ira o frustración. Santiago 1:19-20 nos aconseja: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, porque la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Este versículo nos recuerda que nuestras emociones pueden ser fácilmente manipuladas si no estamos atentos a la guía del Espíritu Santo. Es esencial entender que el enemigo no necesita poseer a una persona para usarla. Basta con que esa persona actúe desde el orgullo, el enojo o el resentimiento para que sus palabras sean influenciadas. Esto no las convierte en el enemigo, más bien nos invita a verlas con compasión, reconociendo que al igual que nosotros, están siendo atacadas en su propia lucha espiritual. Jesús mismo nos enseñó esto cuando en la cruz oró por quienes lo crucificaban: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras son un llamado a ver más allá de las acciones y palabras de los demás y a responder con gracia en lugar de con juicio. Considera también la historia de Nehemías. Mientras reconstruía los muros de Jerusalén, enfrentó una oposición constante de personas como Sanbalat y Tobías, quienes intentaban intimidarlo y desacreditarlo. Sin embargo, Nehemías no se detuvo a discutir con ellos. En cambio, oró: ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Nehemías 6:9. Este enfoque nos enseña que cuando enfrentamos ataques, nuestra primera respuesta debe ser buscar fortaleza y dirección en Dios, en lugar de caer en la tentación de defendernos o justificar nuestras acciones. En nuestras vidas, estos Sanbalats modernos pueden aparecer como compañeros de trabajo, familiares o incluso amigos cercanos, personas que consciente o inconscientemente buscan provocarnos. Pero debemos recordar que nuestra identidad y propósito no dependen de la aprobación o el reconocimiento de los demás. Como hijos de Dios, estamos llamados a un estándar más alto, uno que refleja el carácter de Cristo. Esto significa aprender a elegir nuestras batallas con sabiduría y discernimiento. Una de las claves para lograr esto es desarrollar una vida de oración constante. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da la claridad y la fortaleza para resistir las provocaciones del enemigo. En Filipenses 4, 6, 7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es lo que nos permite mantenernos firmes y enfocados, incluso cuando enfrentamos conflictos difíciles. Además de la oración, debemos armarnos con la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a cada ataque del enemigo con escritura. Esto no fue solo un acto simbólico, sino un recordatorio de que la verdad de Dios es nuestra mejor defensa contra las mentiras y provocaciones del enemigo. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Cuando enfrentamos discusiones que amenazan con robarnos la paz, la palabra nos da perspectiva y dirección. Pero, ¿qué hacemos cuando las provocaciones persisten? En estos casos, el ejemplo de Jesús en su arresto es especialmente poderoso. Cuando Pedro sacó su espada para defenderlo, Jesús lo reprendió diciendo: guarda tu espada, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. Este acto nos muestra que no todas las batallas están destinadas a ser peleadas y que a veces la verdadera victoria se encuentra en confiar en el plan de Dios, incluso cuando parece que estamos perdiendo. Dejar de discutir con los demonios en forma de personas no significa rendirse o ignorar la verdad, sino elegir una forma más alta de responder, una que refleje la gracia, la sabiduría y la fortaleza que vienen de Dios. Significa aprender a discernir cuándo hablar y cuándo callar, y recordar que nuestra paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Cristo. Cuando caminamos en esta verdad, no solo protegemos nuestro espíritu, sino que también damos testimonio del poder transformador de Dios en nuestras vidas. La próxima vez que enfrentes una discusión que parece interminable, recuerda: no estás luchando solo contra palabras humanas, sino contra influencias espirituales que buscan desviarte. Ora, busca la guía de la palabra y confía en que Dios está contigo, incluso en medio del conflicto. La palabra de Dios nos recuerda constantemente el poder que tienen nuestras palabras, tanto para edificar como para destruir. En Proverbios 18:21 leemos que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo nos revela una verdad esencial.
Lo que decimos puede ser un instrumento para construir o para derribar, para bendecir o para maldecir. En medio de discusiones y conflictos, las palabras a menudo se convierten en herramientas que el enemigo utiliza para sembrar división, resentimiento y desesperanza en nuestro corazón y en el de quienes nos rodean. Es aquí donde debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras y aprender a usarlas con sabiduría y prudencia bajo la guía del Espíritu Santo. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de cómo las palabras tienen el poder de transformar situaciones. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo mediante su palabra, declarando: sea la luz. Génesis 1:3. Esa misma palabra creadora se nos ha dado a través de su mensaje en la Biblia, y cada vez que hablamos, participamos en ese poder otorgado por Él. Sin embargo, el enemigo busca distorsionar este don, utilizando las palabras para crear caos en lugar de orden, división en lugar de unidad. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el relato del pueblo de Israel en el desierto. En Números 14, después de que los espías regresaron de la tierra prometida, sus palabras llenas de miedo y duda sembraron desconfianza en el corazón del pueblo. A pesar de las promesas de Dios, los israelitas se dejaron llevar por el informe negativo, lo que los llevó a rebelarse y a perder la oportunidad de entrar en la tierra prometida en ese momento. Este evento nos muestra cómo las palabras pueden tener consecuencias que van más allá del momento en que se pronuncian, afectando el curso de nuestras vidas y las de los demás. Cuando entramos en discusiones sin discernimiento, nuestras palabras pueden convertirse en herramientas de división, manipuladas por el enemigo para alejarnos de la voluntad de Dios. Santiago 3:6 describe la lengua como un fuego, un mundo de maldad entre las partes del cuerpo, advirtiendo sobre su capacidad de corromper y contaminar todo nuestro ser. Este pasaje no solo nos alerta, sino que también nos llama a reflexionar sobre el impacto eterno que tienen nuestras palabras, incluso en los momentos de conflicto. Jesús mismo nos enseñó la importancia de usar nuestras palabras con sabiduría. En el Sermón del Monte, advirtió contra los juramentos y las palabras inútiles, enfatizando que nuestro sí debe ser sí y nuestro no, no. Mateo 5:37. Este principio nos invita a hablar con integridad y claridad, evitando caer en la tentación de usar las palabras como armas en discusiones innecesarias. Más allá de lo que decimos, nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón, como lo señala Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es fundamental comprender que el enemigo no solo busca provocar conflictos externos, sino también internos. A menudo utiliza nuestras palabras no solo para herir a otros, sino para erosionar nuestra fe y confianza en Dios. Las palabras de duda y desánimo que repetimos en nuestras mentes, o las que pronunciamos en momentos de debilidad, pueden abrir puertas para que el enemigo siembre más confusión y temor en nuestras vidas. Por eso, en Filipenses 4:8 se nos exhorta a pensar y hablar solo en lo que es verdadero, noble, justo, puro y digno de alabanza. Cuando nos enfrentamos a discusiones que parecen interminables, debemos recordar que nuestras palabras no son neutrales. Tienen el poder de glorificar a Dios o de darle lugar al enemigo. En Efesios 4:29 se nos insta a evitar toda palabra corrompida y a hablar únicamente lo que sea útil para edificar y beneficiar a quienes escuchan. Este llamado no solo nos ayuda a ser conscientes de lo que decimos, sino también de la intención detrás de nuestras palabras. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es discernir cuándo debemos hablar y cuándo es mejor guardar silencio. En momentos de confrontación es tentador responder rápidamente, especialmente cuando sentimos que estamos siendo atacados o malinterpretados.
Sin embargo, el Salmo 141:3 nos ofrece una oración que puede guiarnos en estas situaciones. Pon guarda, Señor, a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Esta petición nos recuerda que necesitamos la ayuda de Dios para controlar nuestras palabras y evitar caer en las trampas del enemigo. En el libro de Job vemos un ejemplo poderoso de cómo las palabras pueden intensificar o aliviar el sufrimiento. Los amigos de Job, aunque bien intencionados, utilizaron palabras que no reflejaban el carácter de Dios, lo que solo aumentó su dolor. Sus discursos llenos de juicio y falta de comprensión no ofrecieron consuelo, sino más bien conflicto. Este relato nos enseña la importancia de hablar con sabiduría, guiados por el Espíritu, especialmente cuando otros están pasando por momentos de prueba. La forma en que utilizamos nuestras palabras no solo afecta nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Dios. En Mateo 12:36-37, Jesús advierte que daremos cuenta de cada palabra ociosa que pronunciemos, destacando la importancia de hablar con propósito y responsabilidad. Este principio no solo nos invita a reflexionar antes de hablar, sino también a buscar que nuestras palabras sean un reflejo de nuestra fe y de nuestro compromiso con Dios. En un mundo lleno de ruido, distracciones y provocaciones, es fácil caer en discusiones que no edifican ni glorifican a Dios. Pero cuando recordamos que nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir, podemos elegir responder con sabiduría y gracia. Esto no significa que nunca debemos hablar, sino que debemos hacerlo en el tiempo y la forma correcta, confiando en que Dios nos dará las palabras adecuadas. Pablo, en Colosenses 4:6, nos exhorta a que nuestra conversación sea siempre amena y de buen gusto, sazonada con sal, para que sepamos responder a cada uno como es debido. Este consejo nos anima a ser intencionales con nuestras palabras, buscando siempre glorificar a Dios y edificar a los demás, incluso en momentos de conflicto. Finalmente, debemos recordar que nuestras palabras tienen el poder de reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuando elegimos hablar con amor, paciencia y sabiduría, damos testimonio de su obra en nosotros. Y cuando decidimos guardar silencio en lugar de responder con ira o frustración, mostramos que nuestra confianza está en Él, no en nuestras propias habilidades. El enemigo intentará usar cada oportunidad para desviar nuestra atención y nuestro propósito, pero cuando nos aferramos a la palabra de Dios y buscamos su guía en cada conversación, podemos resistir sus ataques y mantener nuestra paz. Las palabras, cuando son guiadas por el Espíritu, se convierten en herramientas poderosas para avanzar en el propósito de Dios y edificar su reino. En ocasiones enfrentamos discusiones o conflictos que parecen más grandes que nosotros mismos. Esas confrontaciones pueden dejar una sensación de vacío, agotamiento o confusión. Sin embargo, la Escritura nos advierte que detrás de cada situación difícil puede haber una influencia espiritual que no se percibe a simple vista. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Este versículo no solo nos revela la verdadera naturaleza de nuestra batalla, sino que también nos equipa para discernir cuando estamos frente a algo que requiere intervención espiritual. Es crucial entender que el enemigo opera en lo oculto. Su estrategia no siempre es abierta o directa, sino sutil y calculada. Desde el principio, en el jardín del Edén, Satanás utilizó un enfoque aparentemente inocente para engañar a Eva, sembrando duda en su corazón. Cuando la serpiente preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. No presentó una mentira directa, sino una distorsión que sembró confusión. Este patrón sigue vigente en nuestras vidas. A través de palabras, actitudes o situaciones, el enemigo busca dividirnos, provocarnos y alejarnos de la verdad. La Biblia nos proporciona herramientas para identificar estas influencias. En Juan 10:10
Jesús describe la misión del enemigo como robar, matar y destruir. Cuando nos encontramos en una discusión que parece arrebatar nuestra paz, dañar nuestras relaciones o desviar nuestro enfoque de Dios, es una señal de que debemos detenernos y buscar discernimiento espiritual. Es en esos momentos cuando la oración y la palabra se convierten en nuestras armas más poderosas. Un ejemplo poderoso de discernimiento espiritual lo encontramos en el ministerio de Jesús. Durante su interacción con Pedro, en Mateo 16:23, Jesús le dijo: «Apártate de mí, Satanás, eres un obstáculo para mí, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». En este pasaje no se dirige a Pedro como persona, sino a la influencia que hablaba a través de él. Este acto no solo ilustra la sabiduría de Jesús para identificar la verdadera fuente del conflicto, sino que también nos enseña la importancia de responder con claridad y autoridad espiritual cuando enfrentamos situaciones similares. El discernimiento espiritual no es un don reservado para unos pocos. En Hebreos 5:14 se nos dice que este discernimiento se desarrolla al practicar la obediencia a la palabra de Dios y al buscar su guía en nuestras decisiones diarias. Cuando cultivamos una relación profunda con Él, aprendemos a reconocer su voz en medio del ruido y las distracciones de este mundo. Jesús nos asegura en Juan 10:27: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Este pasaje nos llena de esperanza, recordándonos que podemos confiar en su dirección para navegar incluso las situaciones más complejas. Sin embargo, discernir las influencias espirituales detrás de un conflicto no siempre es cómodo ni fácil. Muchas veces preferimos enfrentar las cosas desde una perspectiva puramente humana, pensando que podemos resolverlas con argumentos o razonamientos. Pero en 2 Corintios 10:4-5 se nos recuerda que las armas de nuestra guerra no son las de este mundo, sino espirituales, poderosas para destruir fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este llamado nos invita a depender completamente de Dios y no de nuestras propias fuerzas. En el libro de Hechos encontramos un relato que nos ofrece una lección crucial sobre la importancia del discernimiento espiritual. Los hijos de un sacerdote llamado Esceva intentaron expulsar a un espíritu maligno usando el nombre de Jesús sin tener una relación genuina con él. En Hechos 19:15-16, el espíritu les respondió: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois». Este incidente nos advierte que la autoridad espiritual no se basa en palabras vacías, sino en una relación auténtica con Dios y en el poder de su espíritu. Cuando nos enfrentamos a discusiones o conflictos que parecen estar impregnados de tensión espiritual, debemos resistir la tentación de responder con ira o orgullo. En lugar de caer en la provocación, estamos llamados a adoptar una postura de humildad y dependencia de Dios. En Santiago 4:7 se nos instruye: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Este versículo no solo nos enseña cómo enfrentar las artimañas del enemigo, sino que también nos recuerda la importancia de alinearnos primero con la voluntad de Dios antes de actuar. En cada situación de conflicto, tenemos la oportunidad de elegir cómo responder. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:21: «No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien». Esta respuesta no solo refleja el carácter de Cristo, sino que también desactiva las estrategias del enemigo, quien busca alimentarse de nuestras reacciones impulsivas. Cuando respondemos con bondad, paciencia y sabiduría, frustramos sus planes y glorificamos a Dios. El discernimiento espiritual también nos permite reconocer cuándo es necesario alejarnos de una discusión. Jesús mismo nos dio el ejemplo en varias ocasiones. En Lucas 4:29-30, cuando la multitud intentó echarlo por un precipicio, Él simplemente pasó por en medio de ellos y se fue.
Este acto no fue una señal de debilidad, sino de sabiduría. Jesús entendía que no todas las batallas son para ser peleadas en ese momento y que su propósito requería enfocarse en lo que realmente importaba. Cuando elegimos alejarnos de un conflicto, no estamos cediendo al enemigo, sino actuando en obediencia a Dios. En 2 Timoteo 2, 23, 24 se nos aconseja: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Este pasaje nos recuerda que nuestro enfoque debe estar en reflejar el amor y la gracia de Dios, incluso en medio de provocaciones. Cada vez que enfrentamos un conflicto, debemos preguntarnos: ¿esto edifica mi fe y glorifica a Dios? ¿O simplemente alimenta mi ego y da lugar al enemigo? Esta reflexión nos ayuda a mantener nuestra mirada en Cristo y a evitar caer en las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. En Proverbios 4:23 se nos exhorta a guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Al proteger nuestro corazón de la amargura, el resentimiento y el orgullo, nos posicionamos para discernir correctamente y actuar en obediencia. La influencia espiritual detrás de los conflictos no siempre será evidente a primera vista, pero al buscar la guía de Dios y permanecer firmes en su palabra, podemos navegar incluso las situaciones más desafiantes con sabiduría y paz. Él nos ha dado todas las herramientas necesarias para vencer, y su promesa de estar con nosotros en cada paso nos da la confianza para enfrentar cualquier situación. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Cada confrontación puede convertirse en una oportunidad para demostrar nuestra fe y dependencia de Dios. Cuando elegimos responder con discernimiento espiritual en lugar de caer en el juego del enemigo, estamos dando testimonio de su poder transformador en nuestras vidas. Nuestro llamado es vivir con la certeza de que Él pelea nuestras batallas, guiándonos hacia su propósito eterno. El silencio, esa herramienta tan sencilla y a menudo subestimada, tiene un poder transformador cuando se utiliza bajo la guía de Dios. En un mundo saturado de palabras, debates y argumentos, elegir callar no es un signo de debilidad, sino un acto de profunda fortaleza espiritual. Jesús, quien enfrentó más oposición y provocaciones que cualquiera de nosotros, demostró el poder del silencio en el momento más crucial de su ministerio. Cuando fue llevado ante Pilato y los líderes religiosos lo acusaron injustamente, no se defendió con palabras, sino que permaneció en silencio. Mateo 27:14 nos dice: pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ese silencio no era vacío ni resignado. Era un silencio cargado de propósito, que desarmó las intenciones de quienes buscaban atraparlo con sus palabras. Jesús sabía que su misión era más grande que cualquier acusación. En lugar de defenderse, eligió confiar en el plan de Dios, dejando que el silencio hablara más alto que cualquier argumento. Este ejemplo no solo nos inspira, sino que también nos enseña que el silencio, cuando está alineado con la voluntad de Dios, es una herramienta que el enemigo no puede contrarrestar. La mayoría de las veces, el conflicto busca atraparnos en una espiral de palabras. El enemigo utiliza las discusiones como trampas para desviar nuestra atención y robar nuestra paz. En Proverbios 21:23 leemos: el que guarda su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Este versículo no es solo una advertencia, sino una invitación a considerar el valor de medir nuestras palabras y en ocasiones optar por no pronunciarlas. En medio de una discusión, el silencio puede ser la respuesta más poderosa, porque no alimenta el fuego del conflicto, sino que lo apaga. Pero este tipo de silencio no es pasivo ni indiferente. Es un acto consciente
de ceder el control a Dios, permitiéndole intervenir donde nuestras palabras serían insuficientes o contraproducentes. En Éxodo 14:14, cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Moisés les dijo: el Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Ese momento de quietud no era inacción, sino una declaración de fe en el poder de Dios para actuar en medio de la adversidad. El silencio guiado por Dios también tiene el poder de revelar las verdaderas intenciones del corazón humano. Cuando dejamos de discutir y respondemos con silencio, permitimos que las palabras y acciones de los demás expongan su origen. Esto no solo nos protege de caer en provocaciones, sino que también nos da claridad sobre cómo responder si es necesario. Santiago 1:19 nos recuerda: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Este consejo, aunque simple, es profundamente transformador. Nos invita a priorizar la escucha y la reflexión sobre la reacción inmediata, lo que nos permite responder con sabiduría en lugar de con impulsividad. En el ministerio de Jesús vemos cómo Él no solo utilizó el silencio para enfrentar las provocaciones, sino también para enseñar verdades profundas. Ante las preguntas capciosas de los fariseos y saduceos, Jesús no siempre respondía directamente. En algunos casos, usaba preguntas para redirigir la conversación hacia lo que realmente importaba, y en otros momentos simplemente guardaba silencio, dejando que la verdad se revelara por sí sola. Este enfoque nos enseña que no todas las preguntas necesitan una respuesta inmediata, y que el silencio puede ser un espacio donde la verdad de Dios se manifiesta de manera más poderosa que cualquier palabra. El silencio también tiene un efecto profundo en nuestra propia alma. Nos da espacio para escuchar a Dios, para reflexionar sobre nuestras propias motivaciones y para permitir que su paz inunde nuestro corazón. En un mundo donde constantemente se nos anima a hablar, a defendernos y a hacer valer nuestra opinión, el acto de guardar silencio puede ser un testimonio poderoso de nuestra confianza en Dios. En Salmos 46:10 se nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es una sugerencia, sino un mandato que nos recuerda que es en la quietud donde encontramos a Dios y su dirección. El silencio, además, tiene el poder de romper ciclos de conflicto. Cuando elegimos no responder a una provocación, cortamos la cadena de reacciones que a menudo alimentan las discusiones. Esto no significa ignorar el problema, sino abordarlo desde una posición de paz y claridad. En Romanos 12:18, Pablo nos exhorta: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Este llamado a la paz no implica evitar los conflictos, sino manejarlos de manera que reflejen el carácter de Cristo. Una de las razones por las que el silencio es tan efectivo en medio de un conflicto es porque desactiva el orgullo, tanto en nosotros como en los demás. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para la resolución de conflictos, y el enemigo lo utiliza para mantenernos atrapados en discusiones interminables. Pero cuando elegimos el silencio, estamos demostrando humildad y confianza en que Dios es nuestro defensor. En Proverbios 15:1 se nos dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. Aunque este versículo habla de la amabilidad, el principio también aplica al silencio, porque una respuesta amable puede incluir el acto de no responder en absoluto. El silencio también es una declaración de fe. Es decirle al enemigo que no tiene poder sobre nosotros, porque nuestra seguridad y nuestra identidad no están en juego en la discusión. En lugar de buscar ganar el argumento, elegimos ganar la paz. Esto no siempre es fácil, pero es un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. En 1 Pedro 2:23 leemos cómo Jesús, cuando fue insultado, no devolvió el insulto, y cuando sufrió no amenazó, sino que se encomendó a Dios, quien juzga con justicia.
Esta actitud nos desafía a entregar nuestras batallas al Señor, sabiendo que Él es quien pelea por nosotros. Cuando nos enfrentamos a conflictos que parecen insuperables, debemos recordar que nuestro papel no es ganar la discusión, sino glorificar a Dios con nuestra respuesta. Esto requiere una dependencia constante del Espíritu Santo, quien nos guía y nos da la fuerza para actuar de acuerdo con su voluntad. El silencio no solo desactiva el conflicto externo, sino que también tiene el poder de calmar la tormenta interna. Muchas veces, las discusiones generan ansiedad, frustración y enojo dentro de nosotros. Pero cuando elegimos guardar silencio y buscar la presencia de Dios, encontramos una paz que trasciende nuestro entendimiento. Filipenses 4:7 nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El silencio guiado por Dios no es inacción, sino una respuesta activa que refleja nuestra confianza en su poder y en su propósito. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas y que cada decisión que tomamos, incluso la de callar, puede ser un acto de obediencia y fe. En cada momento de conflicto, tenemos la oportunidad de elegir cómo responder, y cuando elegimos el silencio, estamos eligiendo la paz, la sabiduría y la dirección divina. Cuando enfrentemos provocaciones, recordemos que el silencio no es la ausencia de palabras, sino la presencia de Dios en medio de la adversidad. Es una herramienta poderosa que nos permite escuchar su voz, responder con gracia y glorificar su nombre en todas nuestras interacciones. Enfrentar los conflictos con herramientas espirituales es la única manera de abordar las luchas que, aunque parecen terrenales, tienen raíces más profundas en lo espiritual. La Biblia nos equipa con todo lo necesario para resistir los ataques del enemigo, fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. Pero estas herramientas no son armas visibles ni estrategias humanas. Son instrumentos divinos que nos capacitan para vencer en cada circunstancia, incluso en medio de provocaciones que buscan desviarnos del propósito para el cual fuimos llamados. El apóstol Pablo lo deja claro en su carta a los Efesios cuando habla sobre la armadura de Dios. En Efesios 6:13 escribe: por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo hecho todo, estar firmes. Esta armadura no es una metáfora decorativa, sino una instrucción práctica para enfrentar las batallas espirituales que se manifiestan en los conflictos cotidianos. Es un recordatorio de que nuestra defensa y fortaleza provienen de Dios y no de nuestras propias habilidades. La oración, como una de estas herramientas, tiene un poder transformador que a menudo subestimamos. No es simplemente un ritual o una acción que realizamos para sentirnos mejor, sino una conexión directa con el poder de Dios. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta a no inquietarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Este acto de orar nos permite entregar nuestras cargas al Señor y recibir la paz que solo Él puede dar. Una paz que no depende de las circunstancias ni de los resultados inmediatos. Sin embargo, la oración no es solo una herramienta defensiva, también es una forma de atacar las mentiras y estrategias del enemigo. Jesús en el desierto utilizó la palabra de Dios como arma contra las tentaciones de Satanás. Cada vez que el enemigo intentó engañarlo, Jesús respondió con un escrito está, Mateo 4:4. Este ejemplo nos muestra que conocer las Escrituras y declararlas en momentos de conflicto no solo fortalece nuestra fe, sino que también desactiva las mentiras del enemigo. El ayuno, combinado con la oración, es otra herramienta poderosa que nos permite alinear nuestra voluntad con la de Dios y resistir las influencias que buscan desviarnos. En el libro de Esther, vemos cómo el ayuno colectivo de los judíos
liderado por la reina Esther, resultó en la intervención divina que salvó a su pueblo. Aunque el conflicto parecía imposible de resolver, su disposición para buscar a Dios en oración y ayuno marcó la diferencia. Este principio sigue siendo relevante hoy. Cuando enfrentamos conflictos que parecen insuperables, el ayuno nos ayuda a enfocarnos en Dios y a depender completamente de su poder. La palabra de Dios también nos equipa para discernir la verdad en medio de la confusión. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Este pasaje subraya que la Escritura no es solo un conjunto de enseñanzas, sino una herramienta activa que revela la voluntad de Dios, corrige nuestros pensamientos y nos guía en cada decisión. Cuando meditamos en su palabra, encontramos dirección, sabiduría y fortaleza para enfrentar cualquier situación. El enemigo, sin embargo, no cesa en su intento de distraernos y desgastarnos. Una de sus tácticas más comunes es hacernos sentir que debemos luchar solos, que nuestra batalla es nuestra responsabilidad exclusiva. Pero en 2 Crónicas 20:15 leemos estas palabras dirigidas al pueblo de Judá: no tengan miedo ni se desanimen por este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Este recordatorio nos invita a confiar en que Dios pelea por nosotros y que nuestra tarea es permanecer firmes en fe, siguiendo su dirección. Otra herramienta esencial que Dios nos da es la fe. En Efesios 6:16 se nos instruye a tomar el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe no es un sentimiento, sino una decisión consciente de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Es elegir creer en su fidelidad y en sus promesas, recordando que Él es quien tiene el control de cada situación. La fe, sin embargo, no es algo que crece automáticamente. Debe ser alimentada y fortalecida a través de nuestra relación con Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cuanto más tiempo pasamos en su presencia, escuchando su voz y meditando en su palabra, más fuerte será nuestra fe y más preparados estaremos para enfrentar las batallas que se presenten. El amor, como herramienta espiritual, también juega un papel crucial en los conflictos. En lugar de responder con ira o resentimiento, estamos llamados a responder con amor, incluso hacia aquellos que nos provocan o nos atacan. En Mateo 5:44, Jesús nos instruye a amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Este mandato no es fácil, pero refleja el carácter de Cristo y tiene el poder de desarmar al enemigo. Cuando respondemos con amor, estamos eligiendo no darle lugar al odio ni al orgullo, que son armas que el enemigo utiliza para dividirnos. En lugar de alimentar el conflicto, el amor tiene el poder de transformar las situaciones y de reflejar la gracia y la misericordia de Dios. Romanos 12:20-21 nos anima a vencer el mal con el bien, recordándonos que nuestra respuesta puede ser una herramienta para glorificar a Dios y para mostrar su amor a los demás. La comunión con otros creyentes es otra herramienta que Dios nos ha dado para enfrentar los desafíos. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta a no dejar de reunirnos, sino a animarnos unos a otros. La comunidad de fe no solo nos brinda apoyo y aliento, sino que también nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios y en su propósito. Cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes y oramos juntos, fortalecemos nuestra fe y recordamos que no estamos solos en esta batalla. Cada una de estas herramientas espirituales está diseñada para ayudarnos a resistir las estrategias del enemigo y a mantenernos firmes en nuestra fe. Pero para que sean efectivas, debemos usarlas con intención y constancia. Dios nos ha dado todo lo necesario para vencer, pero depende de nosotros elegir poner en práctica lo que hemos recibido. En 2 Pedro 1:3 se nos dice que su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad.
Este versículo nos asegura que no hay situación que enfrentemos para la cual Dios no nos haya equipado. Cuando enfrentamos conflictos, ya sean internos o externos, es importante recordar que no estamos luchando por nuestra cuenta. Dios está con nosotros, peleando nuestras batallas y guiándonos en cada paso. Nuestro papel es confiar en Él, usar las herramientas que nos ha dado y mantenernos firmes en su palabra. Al hacerlo, no solo venceremos los ataques del enemigo, sino que también creceremos en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. El llamado a vivir en paz es mucho más que una simple invitación a evitar conflictos. Es una instrucción divina que refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. La paz no es un estado pasivo o una ausencia de problemas, sino una fortaleza interior que nos permite enfrentar cualquier circunstancia con la certeza de que Dios está con nosotros. En Romanos 12:18, Pablo nos exhorta: si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esta frase resalta tanto nuestra responsabilidad como creyentes de esforzarnos por mantener la paz, como la realidad de que no siempre será sencillo, ni estará completamente en nuestras manos. Vivir en paz implica un enfoque intencional en la manera en que manejamos nuestras relaciones, nuestros pensamientos y nuestras respuestas ante las dificultades. Jesús, quien es llamado el príncipe de paz en Isaías 9:6, nos mostró cómo vivir de manera que refleje esa paz en cada interacción. En su ministerio, enfrentó provocaciones constantes, desde las acusaciones de los líderes religiosos hasta las expectativas de sus discípulos. Sin embargo, nunca permitió que estas situaciones lo desviaran de su propósito o afectaran su serenidad. En Juan 14:27, Jesús prometió: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Estas palabras no solo nos consuelan, sino que también nos recuerdan que la verdadera paz proviene de Él y no de las circunstancias externas. El enemigo, sin embargo, busca constantemente robarnos esa paz. Lo hace sembrando discordia, alimentando malentendidos y utilizando nuestras emociones en momentos de vulnerabilidad. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Este versículo subraya la importancia de mantenernos vigilantes y firmes en nuestra fe, recordando que nuestra paz no es negociable ni debe ser tomada a la ligera. Cada vez que permitimos que el conflicto o las provocaciones nos saquen de nuestro lugar de paz, estamos entregando al enemigo una parte del territorio que Dios nos ha llamado a proteger. La paz que Dios nos da no significa evitar los problemas, sino enfrentarlos con una perspectiva diferente. En Filipenses 4:7 se nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esto no es solo una promesa, sino también una invitación a depender completamente de Él en cada aspecto de nuestras vidas. Al permitir que su paz gobierne nuestras decisiones, evitamos caer en discusiones que solo nos desgastan y nos alejan de su propósito. Jesús mismo modeló esta actitud en momentos de tensión. Cuando los fariseos lo cuestionaban o intentaban atraparlo con sus palabras, Él respondía desde un lugar de calma y sabiduría, dejando en evidencia sus intenciones, sin caer en sus trampas. En Mateo 22:15-22, cuando le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César, su respuesta no solo desarmó a sus adversarios, sino que también reveló una verdad más profunda: que nuestra lealtad pertenece primero a Dios. Este enfoque nos enseña que no todas las provocaciones merecen una respuesta impulsiva. A veces, el silencio o una respuesta cargada de sabiduría puede ser más efectiva que cualquier argumento elaborado. Sin embargo, vivir en paz no significa aceptar la injusticia o ignorar los problemas. Jesús también mostró que la paz incluye valentía y acción cuando es necesario. En el templo, cuando vio cómo se había convertido en un mercado,
no dudó en actuar para restaurar el orden y la santidad. Mateo 21, 12, 13. Este acto nos recuerda que la paz no es pasividad, sino un equilibrio entre la quietud interior y la acción justa, guiada por el Espíritu de Dios. El llamado a vivir en paz también tiene un impacto directo en nuestras relaciones con los demás. En Colosenses 3:15 se nos instruye que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un mismo cuerpo fueron llamados a vivir en paz, y sean agradecidos. Este versículo no solo nos anima a buscar la paz en nuestras relaciones personales, sino que también nos recuerda que la gratitud es una parte integral de vivir en paz. Cuando agradecemos a Dios por su presencia y su provisión, incluso en medio de desafíos, fortalecemos nuestra confianza en Él y nos posicionamos para responder con gracia en lugar de reactividad. El perdón es otra dimensión esencial de la paz. No podemos vivir en paz mientras llevemos en nuestro corazón rencores o amarguras. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos enseña que si perdonamos a otros sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Pero si no lo hacemos, tampoco recibiremos su perdón. Este principio no solo nos desafía a dejar de lado nuestras heridas, sino que también nos libera del peso del resentimiento, permitiéndonos experimentar la verdadera paz que Dios quiere para nosotros. La obediencia a Dios es otro aspecto clave de vivir en paz. En Isaías 48, 8 y 18, Dios dice: si hubieras atendido a mis mandatos, tu paz habría sido como un río. Este versículo nos muestra que la paz está directamente relacionada con nuestra disposición a seguir su dirección. Cuando caminamos en obediencia, encontramos descanso para nuestras almas, porque sabemos que estamos en el centro de su voluntad. Vivir en paz también implica confiar en que Dios es el juez final y que no necesitamos luchar nuestras propias batallas. En Romanos 12, 19 se nos dice: no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta confianza en la justicia divina nos libera de la necesidad de buscar retribución o defendernos a toda costa, permitiéndonos descansar en su soberanía. La paz que viene de Dios tiene un propósito más grande que nuestro bienestar personal. Es un testimonio para quienes nos rodean, una evidencia del poder transformador de su amor. En Mateo 5:9 Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este llamado a ser pacificadores no es una tarea fácil, pero es una oportunidad para reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial en un mundo que anhela desesperadamente la paz. La comunión con el Espíritu Santo es esencial para mantenernos en paz, incluso en las circunstancias más desafiantes. En Gálatas 5:22 se menciona la paz como uno de los frutos del Espíritu, junto con el amor, la paciencia y la bondad. Este fruto no es algo que podamos producir por nuestra cuenta, sino el resultado de una relación íntima con Dios. Cuando buscamos su presencia diariamente, su paz fluye en nosotros y a través de nosotros, transformando no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. En última instancia, vivir en paz significa reconocer que nuestra verdadera seguridad y satisfacción se encuentran en Dios. No importa cuán intensas sean las tormentas a nuestro alrededor, su paz es más fuerte. En Juan 16:33, Jesús nos da esta promesa: yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta declaración nos asegura que sin importar lo que enfrentemos, podemos confiar en que Él ha vencido y que su victoria es nuestra. El llamado a vivir en paz no es una opción, sino un mandato divino que refleja nuestra identidad como hijos de Dios. Es una invitación a caminar en obediencia, confianza y gratitud, sabiendo que su paz nos sostiene y nos guía en cada paso del camino. Al permitir que su paz gobierne nuestras vidas, no solo encontramos descanso para nuestras almas, sino que también nos convertimos en portadores de su luz,
en un mundo que tanto lo necesita. La conclusión de este tema tan profundo nos invita a reflexionar sobre el verdadero propósito de nuestras interacciones y cómo cada una de ellas puede convertirse en una oportunidad para demostrar la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando elegimos dejar de discutir con los demonios en forma de personas, no estamos simplemente evitando conflictos o buscando una paz temporal. Estamos haciendo una declaración espiritual mucho más poderosa, que nuestra identidad, nuestra seguridad y nuestro propósito están enraizados en algo infinitamente más grande que las circunstancias o las opiniones humanas. El enemigo siempre buscará confundirnos, haciéndonos creer que el objetivo es ganar argumentos, defender nuestra posición o proteger nuestra reputación. Pero la palabra de Dios nos llama a mirar más allá de la superficie, a ver con los ojos del Espíritu y a responder desde la fortaleza que solo Él puede darnos. En Proverbios 4:7 se nos dice que la sabiduría es lo principal. Adquirirla y entenderla nos permite actuar con claridad y propósito, incluso en los momentos de mayor desafío. Este enfoque no solo nos libera del peso de las discusiones innecesarias, sino que también nos permite vivir con una perspectiva más alta, una que está alineada con los planes divinos. Sin embargo, esta no es una tarea que podamos llevar a cabo en nuestras propias fuerzas. Nuestra tendencia natural es reaccionar, defendernos o incluso atacar cuando nos sentimos provocados. Es en estos momentos cuando más necesitamos depender de la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. En 2 Corintios 3:18 se nos recuerda que somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Este proceso, aunque continuo, nos equipa para responder desde un lugar de madurez espiritual en lugar de desde nuestras emociones. La clave para lograr esto está en aprender a ver cada interacción como un campo de entrenamiento espiritual. Cada discusión que evitamos, cada provocación que ignoramos y cada momento de silencio elegido intencionalmente son oportunidades para fortalecer nuestra fe y profundizar nuestra relación con Dios. En lugar de enfocarnos en lo que otros dicen o hacen, podemos enfocarnos en cómo estas situaciones están moldeando nuestro carácter y preparándonos para cumplir el propósito eterno que Él ha diseñado para nosotros. El llamado a dejar de discutir con los demonios en forma de personas no significa que dejemos de ser firmes en nuestra fe o que comprometamos la verdad. Significa más bien que elegimos responder desde un lugar de autoridad espiritual y no desde nuestras debilidades humanas. En Lucas 10:19 Jesús dijo: les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Este versículo no solo habla de la protección divina, sino también del poder que se nos ha dado para actuar con confianza y sabiduría en cualquier situación. Este enfoque también tiene un impacto en nuestra misión como creyentes. Cuando dejamos de gastar nuestra energía en discusiones infructuosas, redirigimos nuestro enfoque hacia aquello que realmente importa: reflejar el amor y la gracia de Dios al mundo. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye a que dejemos brillar nuestra luz delante de los demás, para que al ver nuestras buenas obras glorifiquen al Padre. Nuestra decisión de no participar en conflictos sin sentido puede ser un testimonio silencioso pero poderoso de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios. Además, al alejarnos de las discusiones destructivas, creamos espacio para que Dios actúe. A menudo, cuando intentamos resolver las cosas por nuestra cuenta, dejamos poco margen para que su poder se manifieste. Pero cuando confiamos en Él y permitimos que su sabiduría guíe nuestras respuestas, damos testimonio de su soberanía. En Éxodo 14:14, Moisés les dijo al pueblo: el Señor peleará por ustedes, ustedes solo quédense quietos. Este versículo nos recuerda que a veces la mayor demostración de fe es simplemente estar quietos y confiar en que Dios tiene el control. Este proceso no es fácil y requiere una decisión diaria de rendir nuestras reacciones, emociones y pensamientos al Señor.
En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta transformación no solo nos permite discernir la voluntad de Dios, sino que también nos capacita para actuar de acuerdo con su propósito en cada interacción. A medida que nos esforzamos por vivir de esta manera, comenzamos a notar cambios profundos en nuestra vida espiritual. Dejamos de ver los conflictos como obstáculos y empezamos a verlos como oportunidades para crecer, aprender y demostrar la obra de Dios en nosotros. Cada vez que elegimos la paz sobre el conflicto, estamos declarando que confiamos en su poder para hacer lo que nosotros no podemos. Este enfoque no solo impacta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. Al negarnos a participar en discusiones inútiles, mostramos respeto y amor incluso a aquellos que nos provocan. En Proverbios 15:1 se nos dice que la respuesta amable calma el enojo, mientras que la palabra áspera aumenta la ira. Este principio, aunque simple, tiene el poder de transformar nuestras interacciones y de reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Por último, es importante recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre, como se menciona en Efesios 6:12. Esto significa que no estamos llamados a pelear contra las personas, sino a interceder por ellas. En lugar de ver a quienes nos provocan como enemigos, podemos verlos como almas necesitadas de la gracia de Dios. Esta perspectiva no solo cambia la forma en que respondemos, sino que también nos impulsa a orar por ellos y a buscar su bienestar. La verdadera victoria en cualquier conflicto no se mide por quién tiene la última palabra o quién gana el argumento, sino por cómo glorificamos a Dios con nuestra respuesta. Al dejar de discutir con los demonios en forma de personas, no solo estamos protegiendo nuestra paz, sino también asegurándonos de que nuestras vidas reflejen el propósito y la autoridad de Cristo. Esta es una decisión que requiere valentía, fe y dependencia total del Señor, pero los frutos de esa obediencia son evidentes en cada aspecto de nuestra vida. El camino no siempre será fácil, pero podemos estar seguros de que no lo recorremos solos. Dios nos ha dado su Espíritu, su palabra y su paz como guía y fortaleza. Cada vez que elegimos su camino por encima del nuestro, estamos construyendo un testimonio que impactará no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Y al final del día, eso es lo que realmente importa: vivir de tal manera que todo lo que hacemos apunte a Él y a su gloria eterna.